Bueno, en esta mañana yo quisiera que abrieran allí sus Biblias en el Salmo 91. Es realmente desafiante para cualquier predicador hablar de este Salmo en el contexto que estamos viviendo. Pero a veces se hace necesario aceptar los desafíos que nos ofrecen las circunstancias y a veces también se hace necesario poner en claro algunas cosas que parece que no están muy claras. Es como que el agua que tomamos de pronto está muy cristalina y muy hermosa, muy saludable a la vista, pero el agua puede tener contaminantes, ¿verdad? Y en este caso, hay verdades bíblicas que parecen muy claras, pero que la gente parece que no entiende. Y nosotros no pretendemos tener la verdad, pero sí tenemos por lo menos un respeto hacia la Escritura y un manejo de la misma en su interpretación de acuerdo a las sanas reglas de interpretación de la Biblia. Y es conveniente muchas veces que estas cosas se aborden porque la fe de muchos parece estar siendo afectada por personas, predicadores que toman la Escritura muy livianamente y ofrecen cosas que la Escritura no ofrece y la gente después se queda, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? No salió como me dijeron. Bueno, hermanos, quisiera meditar un poquito aquí, es mucho lo que hay que decir y no me va a alcanzar el tiempo, pero trataré de poner en un buen resumen algunas cosas que necesitamos conocer para que nuestra fe sea una fe puesta en la palabra de Dios, como debe ser puesta. Quisiera hablar, el tema es la protección divina, pues evidentemente, ¿no? Con todo lo que hemos cantado y todo, pues muy bien seleccionado el himno, felicidades. Te cuidará el Señor, definitivamente el Señor nos cuida. Y el título es Una sabia invitación. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos en este momento la ayuda tuya para exponer estos pensamientos de una manera clara y que puedan ser de edificación para todos, en ninguna manera ofensivos o destructivos para nadie. Bendice a los hermanos presentes, a los que no han podido llegar y a aquellos que nos escuchan a través de la internet. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una sabia invitación. En este caso, diríamos, ¿de quién? ¿Quién nos invita? Bueno, yo diría que primero y ante todo el Señor, ¿verdad? Pero después el autor del Salmo, definitivamente, ¿no? Aunque, no se sabe con efecto quién haya sido el autor de este maravilloso Salmo. Lo cierto es que ha sido un Salmo a través de toda la historia, que ha sido de inspiración, de bendición, que nos ha traído descanso, consuelo y esperanza a muchos que sufren o han sufrido. Hay 10 salmos en las Escrituras que son considerados como un canto de confianza. Y el Salmo 91, es uno de ellos. La característica de estos salmos es que, entre otras, es que ponen su atención en que el creyente puede confiar en Dios y que aún en tiempos de desesperanza la persona debe hablar de la bondad y el cuidado que Dios tiene para su pueblo. Y esto es característico de este Salmo 91 como de ningún otro. Dios, hermanos, se deleita en saber que los que creen en Él también les confían sus vidas y se contentan con lo que Él decida darles. Estos salmos nos ayudan a expresar nuestra confianza en Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. El Elohá de Israel es refugio, amparo y fortaleza de sus fieles en las tribulaciones. Basado en la propia experiencia del salmista, él hace una invitación a todos los creyentes en el Dios verdadero, el Dios que revela la Escritura, el Dios de Israel y de todas las naciones, porque no es solamente el Dios de Israel,
pero bueno, así se conoce, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Lo primero que Él hace es invitarnos a poner en Dios nuestra confianza. Esto lo podemos apreciar sobre todo en los versículos del 1 al 9 del Salmo, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. En otras versiones de la Biblia usted puede leer, por ejemplo, aquí, en el versículo 2, que no dice, diré yo a Jehová, sino dice, el que teme a Jehová dice, o el creyente, ¿verdad?, que ha puesto en Dios su confianza, le dice al Señor que Él es en quien Él va a confiar. Ahora, la verdad aquí que salta a la luz, hermanos, es que se puede ser un creyente en Dios, definitivamente, y no tener toda la confianza puesta en Él. Y esa es una triste realidad, pero hay que reconocerla. O sea, hay mucha gente que cree en Dios, sí, y creen que Dios existe, y oran, y leen la Biblia y todo, pero no han descansado completamente en el Señor como para decir, confío ciegamente en ti. Estoy confiando en ti todo el tiempo. La confianza en Dios, hermanos, y por eso es necesaria tenerla, va a ser puesta a prueba. La prueba del creyente, la prueba de la fe del creyente es una realidad bíblica que no podemos desconocer. Cualquiera que cree en Dios, su fe va a ser probada. Su confianza en Dios va a ser probada, va a ser desafiada por las circunstancias. Y eso especialmente lo estamos viviendo hoy. La confianza que nosotros podamos tener en el Señor está siendo desafiada por los problemas que estamos enfrentando. Y específicamente a raíz de este famoso virus, que ya se habla más del virus que de Dios. ¿Verdad? Es extraordinario lo que estamos viviendo. Pero definitivamente, circunstancias como estas ponen a prueba, desafían la confianza que nosotros podamos tener en el Señor. Por eso es que la invitación aquí es a confiar en Dios, a descansar en Él, a creer que Él es suficiente, que Él es Dios protector, que cuida y guarda a su pueblo. La invitación no llega de parte de cualquier persona. No se sabe quién fue el autor, pero definitivamente era alguien que ya habitaba bajo la sombra del Omnipotente. Era alguien que ya estaba al abrigo del Altísimo. Por eso es el testimonio fiel y verdadero de alguien que lo está experimentando. De la misma manera que yo estoy habitando al abrigo del Altísimo, yo quiero invitarles a ustedes a que hagan lo mismo. Digan al Señor que Él es su esperanza, Él es su protector, su ayudador. Es el testimonio de alguien que está viviendo esa experiencia. Otras palabras muy parecidas las podemos encontrar en muchos salmos. Hay uno muy hermoso que dice, gustad y ve qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Quién es Jehová? Vengan, prueben. Esa es la invitación. Cada uno de nosotros, hermanos, en un momento dado, vamos a tener necesidad de que alguien nos haga esta invitación y nos llame a que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque realmente las circunstancias a veces no son las mejores. Hay diferentes pruebas, hay diferentes ataques a nuestras vidas,
que tienen la tendencia a desanimarnos. Pero hay una verdad: los que viven en comunión con Dios aprenden a confiar en Él. Los que viven en comunión con Dios viven y gozan de paz interior y serenidad mental. No hay esa locura, esa esquizofrenia que se pueda apoderar de nosotros y perder el control. No, los que creen en el Señor, los que tienen su fe, su confianza en Él, pueden soportar cualquier situación con dignidad, con fe, con valor. Dice este versículo en la versión popular: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. El Salmo usa la palabra el Todopoderoso, que como sabemos es el Shaddai, en hebreo, uno de los nombres de Dios. En el Salmo específicamente es el Dios de la montaña, el Dios que está en lo alto, el Dios que nos ve, el Dios que nos cuida y nos protege. Este nombre es utilizado en muchos pasajes relacionados con la promesa de una descendencia numerosa, porque es el Shaddai, el Todopoderoso, que promete a Abraham, por ejemplo, que de él haría una nación grande y numerosa. Sin embargo, aparece por primera vez este nombre relacionado con el requerimiento divino de vivir la vida recta delante de él. El Señor le dice a Abraham en Génesis 17:1: anda delante de mí y sé perfecto. El Todopoderoso, el Shaddai, le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Por lo que está relacionado con la necesidad de vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces, haciendo las analogías correspondientes, decimos que el que habita al abrigo del Altísimo es alguien que vive una vida en santidad para Él. Es alguien que vive una vida recta delante del Señor, porque Él es el que posibilita esa realidad de que vivamos una vida en santidad. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo su sombra omnipotente es una persona que vive una vida recta, agradable a Dios, en obediencia a sus mandamientos. Hay una metáfora aquí interesante, porque hay muchísimas. El Salmo está lleno de metáforas, pero esta metáfora, esta comparación, este recurso, una metáfora es una comparación, es un recurso literario dentro del mismo Salmo, que dice bajo sus alas. Esto es bien bonito. Bueno, nadie podrá interpretar, por ejemplo, cuando hemos llegado ahí, pues nadie puede interpretar aquí literalmente, ¿no? Dios sería entonces un águila bien grande, ¿no? O una gallina, no sé, cualquier ave que tenga alas. No, sería un loco el que interpretara literalmente un pasaje como este, ¿no? Pero esta metáfora, esta figura de las alas, es una referencia probable a los querubines o seres alados, cuyas alas extendidas protegían el cofre de la alianza en el templo de Jerusalén. Usted puede buscar después, si quiere estar tomando nota, en Primero de Reyes 8, 6 y 7. En ese cofre se encontraban las 2 tablas de piedra y el testimonio de Jehová, de los 10 mandamientos. Por lo que el Señor está cubriendo y protegiendo estas cosas que estaban dentro del arca. Y como es evidencia, las 2 tablas del testimonio de Dios, el testimonio de Dios, su palabra, vino a estar ¿dónde? En los corazones de sus hijos. Entonces, cuando Dios pone sus alas, las pone sobre sus hijos, que están guardando su testimonio. Está protegiendo a los que confían y le temen, los que guardan sus mandamientos. Los que habitan bajo sus alas, entonces, son aquellos que viven en una relación de pacto con su Dios, guardando sus mandamientos. Estos confían en Dios bajo cualquier circunstancia, por muy extremas o difíciles que éstas puedan ser, y esperan solo en la misericordia
de Dios. Dice en otra versión: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, satisfechos con abundante comida de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Es decir, tú le das a beber de un río delicioso. Y esto es una referencia, o podemos hacer una referencia a las palabras de Jesús más tarde en el Nuevo Testamento, cuando dice que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior, porque no tendrá sed jamás quien beba de esta agua, le dijo el Señor Jesús a la samaritana. Ahora, como decía, no tengo el tiempo, quiero solamente hacer la referencia de los versículos 5 al 13. Hay un montón de metáforas sobre la protección de Dios en diferentes situaciones. Y finalmente, en el versículo 8, hay una promesa alentadora. Dice el versículo 8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, tú vas a ver que aquellos que no temen a Dios y que no están bajo sus alas, no les va a ir de bien, como te va a ir a ti, que confías en el Señor. Ahora, ya entendemos entonces que el salmista nos invita, y sobre todo Dios nos invita, a que pongamos nuestra confianza en Él, la confianza en Dios. Ahora, esto no implica, hermanos, tener la confianza puesta en Dios no implica tentar a Dios. Es que Dios está conmigo, yo habito bajo sus alas, entonces yo me voy a exponer al virus, yo voy a seguir celebrando fiestas, yo voy a seguir reuniéndome y haciendo y deshaciendo porque Dios me va a proteger. No. Tener la confianza puesta en Dios no significa tentar a Dios. ¿Por qué usted cree que Jesús? Bueno, sí sabe lo que hizo, ¿verdad? Porque ya conoce la Escritura. Pero Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate. No dice que te va a cuidar y te va a guardar el Señor. Y Jesús no le hizo caso, lógicamente, ¿verdad? Pero Jesús no se tiró del pináculo del templo. Si Jesús se hubiera resbalado, se hubiera caído, el Señor lo hubiera protegido, seguro. Pero si se tira, haciéndole caso al tentador, pues no. Entonces, tenemos que aprender a ser cuidadosos, a respetar, ¿verdad?, los consejos de las autoridades, siempre y cuando no vayan contrarios a la palabra de Dios. Evidentemente, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nos dicen: ustedes no se pueden reunir en ningún momento, ustedes no pueden tener reuniones virtuales, no pueden predicar más a Cristo. No, espérate un momento. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí hay que ser prudentes. Sobre todo porque hay que guardar testimonio y no exponernos a situaciones que puedan poner en peligro nuestras vidas. Tenemos que cuidar la vida. La vida, hermanos, es el don más precioso que Dios nos ha dado a nosotros. Y ahí está el concepto también de la vida eterna. Pero la vida física, nuestra existencia, Dios la valora de una manera extraordinaria. Y hay muchas cosas en su palabra que son indicativos de esto. Por ejemplo, y son legislaciones que han hecho pues, los rabinos, los maestros de la ley. Comer carne de puerco, ustedes saben que es algo que no está prohibido, así lo entienden los judíos, ¿verdad? Y ellos no lo hacen. Pero hay estipulación en la ley, cláusulas que dicen: si tú estás en una situación donde tu vida está en peligro y salvar tu vida depende de comer carne de puerco, cómela. Porque la vida es sagrada, es primero que todo. Entonces nosotros no podemos ahora, en el nombre de la fe, que no es tal fe, pero bueno, en el nombre de la fe, tentar a Dios y exponernos y no pasa nada. Sí pasa. Y ya estamos viendo compañeros nuestros incluso
en el ministerio que han muerto, porque no han sido quizás sabios o de alguna manera se infectaron, porque esto está para todos. Tenemos que ser cuidadosos, pero pongamos nuestra confianza en Dios, no en ninguna otra cosa. Tampoco implica esto que no busquemos atención médica. El virus me agarró, pero va a salir por el otro lado, porque yo soy un verdadero creyente, yo tengo fe en Dios. Yo reprendo al virus, yo lo destierro, como hizo uno de estos falsos maestros, desterrando al virus, y también había ordenado al huracán que no entrara, pero todo, el huracán entró, el virus entró, y ahora uno de ellos está recomendando la mascarita. Es para ir allí y decirle 4 cosas, ¿verdad? La mascarita, cuando ponía una línea en el piso, a ver, que pase para acá, aquí está el poder de Dios, tú no puedes pasar. Y ahora está con la mascarita. Aprendamos a discernir, hermanos. Aprendamos a leer nuestra Biblia con inteligencia. La segunda recomendación o consejo, no solamente poner nuestra confianza en Él y descansar en Él, sino poner nuestro amor en Él. Y esto es bien importante. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Poner el amor en Dios es aferrarse, incluso abrazar estrechamente. Es el significado de la expresión en hebreo. Es abrazar algo con fuerza. Como siento, te voy a agarrar y no te voy a dejar ir, ¿eh? Como quizás se le hace a su esposa a veces, ¿no? A ver, mamita, ven para acá. De aquí no te mueves. Pero no porque la va a apretar, ¿no? Sino porque quiere expresarle su amor. Bueno, en este caso, poner, sí, porque ustedes son bien fuertes y sus esposas son delgaditas, ¿no? Poner el amor en Dios es aferrarse a Él. Estar pegado a Dios, como dice un coro por ahí, pegado a Él. Que lo que dan ganas de bailar, pero bueno, dice una cosa bonita, ¿no? Pegado a Él, mi amigo, dice. El amor a Dios, hermanos, es algo que no debiera ser objeto de un mandamiento, como tampoco debiera ser el amor a la esposa, ¿verdad? Pero se ordena al creyente amar a Dios y se le ordena al esposo amar a la esposa. ¿Por qué será que un sentimiento tan noble como este, que debe ser espontáneo y natural, es objeto de un mandamiento? ¿No se ha puesto a pensar en eso? O sea, usted dirá, ¿por qué qué sentido tiene que me ordenen amar a mi esposa si yo la amo? Desde que la vi, me enamoré de ella. Pero es que los tiempos pasan, ¿verdad? Y la gente cambia. Y la prueba del amor también viene. Y habrá circunstancias que pues nos van a traer problemas. Sobre todo, hermanos, porque cada uno de nosotros tiene una escala de valores. Y hay algo que puede ocurrir eventualmente en nuestra vida y que Dios conoce y que se llama un conflicto de lealtades. Por eso es que el amor es ante todo no un sentimiento, sino una decisión que nosotros tomamos de amar. Porque si fuera sentimiento ya Dios nos hubiera dejado de amar hace rato, ni hubiera hecho nada por nosotros. Desde el primer momento que el hombre desobedeció, dijo, arréglatela como pueda, ¿verdad? Y se hubiera desatendido de él. Pero no, Él decidió amarnos. Y dice la Biblia que nos ama tanto, que aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, siendo enemigos de Él, aun cuando hemos violado sus mandamientos, Cristo murió por nosotros, porque el amor de Dios es una decisión, un compromiso de amar independientemente de todo. Evidentemente Dios no ama el pecado y por eso es que también exige la santidad, pero nunca dejará de amar al pecador. Bueno, el conflicto de lealtades puede estar presente en la vida del creyente. Cuando tenemos un conflicto de lealtades,
entonces estamos luchando en nuestro ser interior entre Dios y algo o alguien más. Algo o alguien está reclamando más atención, más amor de mí hacia eso que hacia Dios. Y ahí viene el conflicto de las lealtades. La pregunta es, ¿será aprobado por Dios este conflicto de lealtades? ¿Puede existir este conflicto en la vida del creyente? ¿Aprobará Dios un conflicto de lealtades en nuestras vidas? ¿Podemos decidir qué hacer o hacer sin que tengamos consecuencias? Bueno, lo vamos a ilustrar brevemente en la vida de un personaje bíblico, el rey Amasías de Judá. Su historia la puede encontrar en 2 de Crónicas 25. No puedo detenerme porque es demasiado el contenido, pero solamente les voy a dar la historia rápidamente. Dice, hijo de Joás, rey de Judá, que le sucedió en el trono y reinó 29 años, Amasías, del año 796 al 767. Y dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero entonces hay una cláusula allí que dice, aunque no de perfecto corazón. Wow, como que entró allí el cubo de agua fría, ¿no? Dice también en la versión popular, los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. O sea, este mismo versículo, pero en la versión popular. La expresión, aunque no de perfecto corazón, aquí se traduce, pero no se portó con total sinceridad. Bueno, ya podemos ir tomando nota. Podemos hacer lo recto ante el Señor, pero podemos estar fallando en algo, como pasó con Amasías. Y esto fue evidente en su vida. La pregunta es, ¿será esto pasado por alto por el Señor? ¿Será una evidencia de que podemos decir amar a Dios con un corazón perfecto, pero todavía permitirnos ciertas libertades? ¿Estaremos de todas maneras seguros bajo la sombra del Omnipotente, amparados bajo sus alas? Aun cuando nos demos esa libertad de mantener algo que no es totalmente agradable a Dios. Bueno, esas preguntas las podemos responder con la experiencia del mismo Amasías. Mire cuántas cosas hizo este hombre buenas. Actuó bien al principio de su reinado. Hizo guerra contra los edomitas, enemigos de Dios, ¿verdad? Y 10,000 de ellos fueron muertos a cuchillo. Y 10,000 arrojados desde una roca. Dio muerte a los que habían matado a su padre, pero perdonó a sus hijos. Y eso fue conforme a la ley de Dios. Escuchó el consejo divino por medio del profeta. Los de Israel se enojaron mucho y atacaron a Judá y mataron a 10,000 de ellos. Trajo consigo, aquí viene el problema, muchas cosas buenas, pero a mí de dónde falló. Trajo consigo los dioses de los de Seir y se postró ante ellos. Los adoró y les quemó incienso. Y dice la Biblia, la ira del Señor se encendió contra Amasías y le envió un profeta. Todavía Dios en su misericordia, ¿verdad? Vamos a darle una oportunidad a a ver si recapacita. Pero Amasías no le escuchó y le menospreció, amenazándole de muerte incluso. Buscó todavía consejo, menospreciando al profeta de Dios. Amasías provocó una guerra contra Israel, desoyendo la voz de Dios, que no solo le vino de parte del profeta, sino del mismo rey de Israel. Todo eso está en ese pasaje que puedes revisar después. Como nos damos cuenta, las cosas cambiaron. Fue vencido y apresado por Joás, rey de Israel, quien lo llevó a Jerusalén y derribó parte del muro de la ciudad, unos 180 metros, y saqueó la casa de Dios y el palacio real. Además, se llevó consigo rehenes. Un muy lamentable fin que nos demuestra que si pecamos contra Dios de alguna manera y persistimos en mantener nuestro pecado, nuestra actitud negativa, el amor a Dios, entonces no podremos ni soñar que recitando el Salmo 91 vamos a estar protegidos. O sea, si nosotros estamos completamente, no completamente, pero ya vemos, Amasías solamente
se descuidó en algo y al final fracasó, no se arrepintió y bueno, no pudo tener la bendición de Dios. No podemos esperar la protección de Dios y hacer las declaraciones del Salmo 91 si nosotros no estamos viviendo la vida que agrada a Dios. El amor a Dios se demuestra solo de una manera, y es por medio de la obediencia a sus mandamientos y al respeto y consideración hacia sus siervos. Y Amasías no lo hizo. Todavía es cierto, aún, que cuando vivamos la vida que a Dios le agrada y hagamos las declaraciones del Salmo 91, vamos a estar completamente libres de toda calamidad. Y aquí es donde viene el problema, ¿verdad? Donde quizás algunos no están de acuerdo. Pero el testimonio bíblico, el testimonio de la historia de la iglesia, es que hay evidencia de que muchos que han estado morando bajo la sombra omnipotente y han hecho la voluntad de Dios y han vivido la vida que a Dios le agrada, hermanos, fueron víctimas de muchas calamidades, aún sus vidas tuvieron que ofrecer por causa del Evangelio. Entonces sí, Dios espera la vida recta, la vida que a Él le agrada, y tenemos su protección, pero no quiere esto decir que no podamos tener ningún problema o que no seamos afectados eventualmente por alguna situación adversa. Y entonces ahora es donde yo quiero que usted preste mucha atención. Yo voy a ser bien breve, pero es importante que escuche este tercer punto, porque vamos a hacer algunas reflexiones sobre los salmos en términos general y después vamos a ver un detalle aquí del Salmo 91 que va a comprobar lo que estamos diciendo. Y esto pues ha sido tomado de una fuente fidedigna, hasta algunas consideraciones que yo incluyo, pero no es algo que me estoy sacando de la manga, sino que son dos eruditos bíblicos reconocidos por todos, incluso uno pentecostal, vaya, para que sepamos que no es un asunto de denominación. Gordon Fee y Douglas Stuart. Gordon Fee es un erudito pentecostal. Entonces hay algunas cosas que vamos a mencionar. Yo sé que es difícil su comprensión, menos así en un sermón, pero si usted tiene duda y quiere seguir estudiando el asunto, lo hacemos con mucho gusto. Primero que todo, los salmos son una colección de himnos y oraciones hebreas. Himnos y oraciones hebreas. Los salmos, por esta razón de ser himnos y oraciones, y que además están en el contexto hebreo, son de difícil interpretación. O sea, los salmos ofrecen dificultad hermenéutica para interpretarlo. Como la Biblia es la palabra de Dios, y todos anunciamos eso, y todos creemos eso con todo nuestro corazón, entonces muchos asumen que todo lo que contiene son palabras de Dios para las personas. O sea, si es la palabra de Dios, entonces todo lo que está aquí es palabra de Dios para mí. Eso es una presunción, o sea, algo que se asume por algunos creyentes. Pero dejan de reconocer que la Biblia también contiene palabras dirigidas a Dios o sobre Dios, que es el caso de los salmos. Y que estas palabras, bueno, son también palabras de Dios, pero en otro contexto, ¿verdad? Son palabras a Dios o sobre Dios expresadas en poesía, en cantos y hebreo. Eso es importante porque nosotros no somos hebreos. Y esta cultura, incluso aún con la cultura hebrea ahora, hay diferencias. Así que imagínense con una cultura occidental como la nuestra. Es una gran diferencia. Entonces, son poemas, canciones que hablan de Dios, sobre Dios, y que muchas veces, no muchas veces, hay algunos salmos colectivos, pero son expresiones de la persona, basados en experiencias personales, como por ejemplo el Salmo 51, que ahorita haremos mención de un versículo allí, pero es algo personal. La persona tiene
una experiencia con Dios. Y nadie sabio va a hacer doctrina de las experiencias personales. Ahora, si alguno de ustedes recibe una bendición especial de parte de Dios y usted quiere hacer una doctrina de eso, va a estar en problemas. Porque Dios puede tratar con usted de una manera y con el otro de otra. Pero la doctrina está en su palabra y específicamente en los pasajes, en los libros destinados a eso, que no es el caso de los salmos. Entonces, casi todos estos salmos son oraciones e himnos y por su naturaleza están dirigidos a Dios o expresan la verdad de Dios en una canción. Y aquí viene el problema hermenéutico. ¿Cómo estas palabras dirigidas a Dios funcionan como un mensaje de Dios para nosotros? O sea, ¿cómo podemos nosotros entender los salmos como palabra de Dios para nosotros? Primeramente, no encontramos en los salmos proposiciones o imperativos de parte de Dios. O sea, las proposiciones o imperativos de parte de Dios están en el contexto de su ley. Están en el contexto de la enseñanza, de la doctrina. Y eso lo podemos encontrar en muchísimos libros de la Biblia, pero no en los salmos. En los salmos no encontramos esas proposiciones o esos imperativos, esos mandamientos de Dios. No están presentes en los salmos. No se aprecia una conexión directa con toda la historia de Dios, o sea, toda la doctrina de Dios, todo el mover de Dios. No hay una conexión directa, salvo en lo concerniente a los hechos poderosos de Dios. Porque hay salmos incluso que se dedican a eso, a exaltar los hechos poderosos de Dios. Hay salmos que hablan de la liberación de Egipto, por ejemplo, todo eso. La división del Mar Rojo, bueno, todas esas cosas están presentes en los salmos. Y es el caso, que hay una conexión con la historia de Dios, pero no con la doctrina de Dios, con la enseñanza de Dios para la vida. Eso no está presente en los salmos. Es por esta razón que los salmos no funcionan entonces en lo fundamental para la enseñanza de una doctrina o conducta moral. Nosotros no podemos sacar de los salmos enseñanzas para dirigir nuestra vida moralmente, porque entonces estaríamos en grandes problemas. Hay salmos que son complejos y difíciles, y hay algunos que hablan de estrellar a los niños contra la peña, por ejemplo, y cosas así que usted dice, bueno, caramba, ¿cómo vamos a entender esto, no? Y tenemos que saber entonces interpretarlo. Ahora, a pesar de que ellos no están destinados para esto, los salmos son útiles, por supuesto, son palabras de Dios y se usan en la vida del cristiano, de los creyentes, para edificación, para que nos ayuden a expresarnos delante de Dios, a derramar nuestro corazón delante de Dios. Los salmos nos pueden ayudar a expresar nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros éxitos y fracasos, nuestras esperanzas y pesares, como lo hicieron los salmistas. Y encontramos dirección en eso. Pero son poemas musicales. La poesía hebrea está dirigida a la mente a través del corazón. O sea, gran parte del lenguaje es a propósito emotivo, hermano. Se da cuenta que lo que quiere el salmista es mover las emociones, es exaltarnos en nuestro ser interior, a que cobremos ánimo. Pero abundan en ese caso, pues, una serie de figuras que son completamente metáforas y las cosas simbólicas. Un poema musical, en fin, no se puede leer de la misma manera que usted lee un relato o una sección de la ley, por ejemplo. Se va a interpretar un relato o una epístola, por ejemplo, o alguna sección que está dirigida a mostrarnos la ley de Dios. No podemos interpretar o leer los salmos de la misma manera. Están dirigidos a apelar a las emociones, evocar sentimientos, más que a proponer ideas y a estimular una respuesta de parte del individuo. O sea, que podamos elaborar doctrinas o tener una comprensión en cuanto a las verdades éticas, morales para la vida. No, ellos están más bien dirigidos a que nosotros podamos
ser capaces de expresar nuestros sentimientos delante del Señor. Es peligroso leer un salmo o un relato como si enseñara un sistema de doctrina. Si vamos a leer los salmos para hacer doctrina, estaremos en un grande problema. Por ejemplo, y usted seguro ha cantado ese himno, es complejo, ¿verdad? Es un himno bien difícil que hizo Martín Lutero, de Castillo Fuerte. ¿No? Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero ¿quién pudiera interpretar eso literalmente? ¿Quién va a pensar que Dios es un castillo? Dios es una fortificación. No, es evidentemente que es algo simbólico, ¿no? Porque lo que está hablando es que Dios es refugio, Dios es protector de su pueblo, pero no que es un castillo, como en el mismo Salmo 91, Dios no es un ave con un gran par de alas para que sus hijos se metan ahí. Ahora, conforme eso es algo ilógico pensarlo, también tenemos un ejemplo en el Salmo 51:5, muy mal usado incluso por personas que no debieran usarlo, porque se sobreentiende que tengan comprensión de estas cosas. El Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre, dijo David. Ahora, ¿qué significado puede tener esto? ¿Que la concepción es pecaminosa? ¿Que la madre fue una pecadora por quedar embarazada? ¿O que el pecado original se aplica a la vida de niños no nacidos? Aunque usted no lo crea, estas cosas han sido expuestas y creídas por muchos. Sobre todo este asunto del pecado original. Algunos han querido probar el pecado original con este versículo. Mira, la Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. Es algo absurdo que podamos interpretar de esta manera este salmo. Simplemente David está usando una hipérbole, es decir, una exageración intencionada, con el fin de expresar enérgica y vívidamente que él era un pecador. Y cuando dice en pecado me concibió mi madre, está señalando el tiempo que hace que él es un pecador. O sea, tengo una historia de pecador tan grande como que desde que nací. Es lo que está diciendo, porque lo demás es imposible. Ese asunto del pecado original, por ejemplo, hasta San Agustín no salió esa doctrina. Entonces, que David está pensando en eso, no puede ser. Entonces, tenemos que aprender a leer los salmos. Los salmos son literatura, tienen rasgos literarios muy particulares y muy distintivos. De hecho, hay diferentes tipos de salmos y hay que saber qué tipo de salmo estoy leyendo para que nos ayude en la comprensión. En este caso ya dije que era uno de los salmos que hablan de la confianza en Dios. Cada salmo tiene su estructura y está dirigido a ejercer una función dada en la vida de Israel. Es otro punto importante, porque hay que partir de ahí, cómo lo entendieron ellos, porque fueron para ellos en primera instancia y salen de ellos. Entonces, allí hay que tener en cuenta el contexto cultural del salmo. Ahora, hermanos, y ya con esto termino, esta característica que voy a mencionar es de la más importante. Cada salmo tiene su propia integridad como unidad literaria. Se deben tratar como un todo, no atomizados o por partes. Es decir, cuando usted lee un salmo y lo quiere entender, tiene que tener presente el salmo completo, no atomizarlo o dividirlo por partes. Eso es lo que se conoce en hermenéutica, sacar un texto fuera de su contexto. Y como dice el dicho, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Un pretexto para creer lo que me da la gana, en otras palabras, para sustentar lo que yo quiero. Pero es una falta grave. Ahora, especialmente esto es característico en los salmos. En los salmos. Por ejemplo, debemos leer el salmo siguiendo su secuencia, su simetría, sus partes, una con la otra. Cada salmo tiene un patrón de desarrollo por medio del cual se presentan, se desarrollan y se lleva a algún tipo de conclusión sus ideas. Y para eso tiene que tenerse en cuenta todo el salmo. Hay que mantener los versos individuales dentro de su contexto del salmo. Usted no puede interpretar versículos 1 y 2
por separado, en otras palabras, o el 3 o el 4, o el 5 o el 6, separado del Salmo. No, porque entonces va a tener un problema. Esto se ilustra, por ejemplo, en el Salmo 51, 16, que puede contrastar con el versículo 19, donde aparentemente David está diciendo que los sacrificios no son importantes. Pero cuando usted lee el Salmo completo, porque si no, si eso fuera así, entonces el versículo 19, que habla de la necesidad de estar ofreciendo a Dios, vamos a leerlo para que no tengamos problemas. Es el Salmo 51, 16. Pero fíjense cómo obtenemos luz inmediatamente cuando tenemos en cuenta el Salmo completo y no dividirlo en partes y tratar de interpretar la parte. Dice Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Si usted saca ese versículo del Salmo, usted puede decir, Dios está en contra de los sacrificios y las ofrendas. No podemos ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas. Dice que Él no quiere. Bueno, amén, dice la gente. Bueno, dice el versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. O sea, ¿en qué quedamos entonces? No podemos separarlo. Por eso el contexto del Salmo es que si nosotros no estamos viviendo la vida que a Dios le agrada, cualquier sacrificio viene a ser nada, puros ademanes, porque Dios no se va a contentar. Y eso está en toda la Escritura en muchas partes. O sea, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si el corazón está lejos de Dios, pues en vano son los sacrificios y todo. Pero no está diciendo que los sacrificios Dios no los apruebe. Dios no acepta el sacrificio separado de la vida recta. Pero los sacrificios tienen su lugar. Bueno, en este caso entonces, hermanos, ¿cómo interpretamos el Salmo 91? No voy a volver al Salmo porque no terminaríamos. Pero el Salmo 91 tiene una serie de metáforas aquí que hablan de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Pero observe la cláusula que encontramos en el versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Como que suena discordante esta cláusula a la luz de todo el Salmo. Todo el Salmo me está hablando de que Dios es mi protector y que no me va a pasar nada y que plaga no tocará mi morada, que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Y de pronto me dice que yo puedo estar en la angustia. Quiere decir que eventualmente podemos estar en angustia. Y esa es una palabra bien complicada. Primero dice el diccionario de la Real Academia Española, aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, situación apurada, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor, sufrimiento, estrechez del lugar o del tiempo. Usted dirá, pero ese es el diccionario de la Real Academia Española. ¿Y la Biblia qué? Bueno, en la Biblia, hermanos, tenemos algunos sustantivos, tenemos verbos. Y dice la primera, la palabra hebrea, sarab, significa, es nombre, sustantivo, aflicción, angustia, aprietos, aflicción en un sentido psicológico o espiritual, como sintió José y los hermanos dijeron, nuestro hermano estaba en angustia, nosotros no hicimos nada. Ese es un nombre. Sustantivo, SARS, angustia, que provoca la escasez. Hay un versículo, no tengo tiempo para verlo, Proverbios 24:10. Consternación
que viene a causa de una situación que causa tensión, como el caso de Job 7:11. Hay un verbo, zarar, que significa envolver, atar, estrecho, estar afligido, sentir dolores de parto, estar en una situación angustiosa. Y finalmente, pues, un adjetivo que significa estrechez o angostura, un espacio pequeño. Ahora, yo me pregunto, ¿no habrán experimentado aún el mismo salmista y cualquier otro creyente en su vida alguna situación que le haya provocado estar en angustia, en un problema X y sufrir? Hermanos, la historia, la misma Biblia está llena de estos casos. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se cumplió el Salmo 91? Es que el Salmo 91 no enseña eso. Es un poema, es una canción que habla de la manera en que este hombre se expresó a Dios, pero no está diciendo que si tú estás con el Señor y estabas habitando bajo sus alas, eres intocable y no te puede pasar nada, porque entonces teníamos que ver, empezar a buscar pecados en la vida de todos los creyentes, los bíblicos y los que están registrados en la historia, que siendo hombres y mujeres fieles de Dios sufrieron. Eso no tiene sentido. Por eso es que tenemos que aprender a leer la Escritura con inteligencia, sobre todo los salmos, porque están siendo objeto en estos tiempos de mucho abuso. Ya usted habrá escuchado cualquier cantidad de gente hablando sobre el Salmo 91 y pensando de que no podemos ser tocados por el virus. Pues eso no es conforme al tenor de la Escritura, la enseñanza general de la Escritura. No tiene nada que ver con eso. La Biblia no enseña en todo su contexto de que nosotros no podemos sufrir absolutamente nada, ni enfermarnos, ni que alguien nos haga daño, no. Los profetas a todos los apedrearon y los mataron. Al mismo Señor Jesús. No, porque es que eso estaba escrito, no. Estaba escrito, está bien, pero sufrió. Y así, usted puede revisar la Biblia, todos los personajes, muchísimos de ellos, se nos dice de que contrayeron enfermedades. El apóstol Pablo habla de sus sufrimientos por causa del ministerio, terminó decapitado, Pedro terminó crucificado, Santiago murió muerto a espada, y por ahí, para allá, hermanos, los mártires, los héroes de la fe, de la historia de la iglesia, ¿qué podemos decir de ellos? Los que fueron aserrados y muertos, y según Hebreos 12, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron del Salmo 91? Tengamos juicio, tengamos siempre nuestra confianza en Dios, pero también sepamos que podemos también ser víctimas de situaciones peligrosas y mucho más si no nos cuidamos, si tentamos a Dios, hermanos. Que Dios nos ayude. No pierda la fe. Mi objetivo no es que usted pierda la fe, sino que usted ponga su fe en perspectiva, que usted ponga su fe correctamente en lo que la Biblia nos enseña. Porque es necesario, dice el Señor, que por muchas tribulaciones pasen para entrar al reino de Dios. Esto del virus no es nada. La situación se va a poner peor. Hay quien está anunciando avivamientos y cosas. Bueno, ojalá, ¿verdad? Ojalá que a raíz de estas circunstancias la gente se vuelva a Dios. Pero eso no ha sido testimonio tampoco de la historia. O sea, entonces Dios tiene que valerse de una situación como esta para que la gente le busque, pues gloria al Señor, ¿verdad? Qué bueno. Pero yo no creo que eso esté pasando. Por lo pronto, lo que tenemos es que, como dice el dicho, amarrarnos bien los pantalones de la fe, seguir confiando en el Señor, seguir descansando en Él, porque definitivamente el Salmo también dice que Él nos librará. Yo no lo voy a dejar con la parte negativa, ¿verdad? Dice el Salmo, por cuanto ha puesto, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. O sea, no nos va a abandonar. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, que aunque no podemos tampoco hacer una doctrina de eso, categórica y definitiva, también sabemos
que Dios está con nosotros, porque eso sí es una doctrina bíblica establecida en toda la Escritura. O sea, en toda la Biblia podemos apreciar que Dios está con nosotros, con sus hijos. Y que también, pues, nos libra. Algunas personas no son libradas de la misma manera que otras. Hay personas que son libradas, por ejemplo, cuando usted va a decir, no entiendo eso, pero Dios se lo llevó. ¿Quién sabe de cuántas cosas Dios lo libró? Nadie puede estar entre una persona y Dios, no conocemos eso. Eso es un mundo muy difícil, está entre la persona y Dios. Y si Dios se lo lleva, hermanos, por algo es. Acaba de morir un amigo mío, muy joven, un hombre que lleno de vida, un negrón altísimo, fuerte. Un hombre tremendo de Dios, y no sin explicación alguna. Bueno, pero Él nos libra. Y le mostraré mi salvación, está en el contexto del mundo. No es la salvación eterna, sino la liberación. O sea, estamos en la angustia, pero Dios ha prometido que nos librará. O sea, de alguna manera va a venir la ayuda de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos dice, Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana, a los que nos escuchan también. Le damos gracias a Él, porque definitivamente Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios les bendiga.